A lo que ante estas palabras Rosalind se limitaría en preguntar por la identidad de éste, terminando de esta forma por fijarse más en Larsen a su vez que recordaba aquel trágico día, siendo cada uno de estos acontecimientos los que provocaron que ésta cayera inmediatamente frente al prota, quien con claro nerviosismo le dejaba en claro el querer disculparse, causando así una risa sarcástica en esta, lo cual fue notado por el prota, a su vez que aquel anciano tomaba la palabra siendo llamado por esta como tío. Reconociendo de esta forma el prota a este como un líder de la familia Grandel, presentando a su vez sus respetos mientras se dirigía a él como el rey del combate, mencionando a su vez el temible poder que éste poseía como para ser llamado de tal forma, terminando el prota por salir de sus pensamientos al sentir como éste trataba de intimidarlo, por lo cual sin titubear le dejaría en claro el que aquella no era la forma de actuar de su familia, siendo esto algo que sorprendería un poco al tío de Rosalind. Terminando estos por ser interrumpidos por la ya nombrada, quien le daba a conocer al prota el que si quería conseguir su perdón tendría que estar listo para morir, notando así en aquel instante el tío de esta el como de forma impresionante el prota no se había movido ni un centímetro, siendo aquel mismo tipo de sensación para Rosalind quien esta vez arremetería con un golpe verdadero, activando de esta forma el prota su habilidad de ralentizar mientras recibía el golpe de lleno, el cual a los pocos segundos se vería haberlo mandado al suelo, provocando de esta forma nuevamente el interés en Magner, ya que éste había tomado aquel potente golpe con simple magia de combate mágico, siendo esto diferente para Rosalind quien le reclamaba al prota por no haberse defendido, contestando a esto Larsen con que anteriormente se había equivocado con esta, replicando a su vez Rosalind el no querer oír estas palabras de él, terminando por salir de su enojo al oír como éste mencionaba el que su belleza lo había cegado, provocando así una clara confusión en esta última quien al no querer oír más excusas, optaría por golpear directamente al prota, quien con claro dolor se lograría recuperar al instante, mientras escuchaba como Rosalind le llamaba aburrido por no defenderse de sus ataques, a lo que Larsen tras entender esta terminaría por aceptar pero no para aquel momento, siendo a su vez detenida esta por su tío quien le daba a conocer la situación que estaban creando allí, por lo cual está cegada por su ira mencionaría él no importarle lo que dijesen por aquello. No teniendo de otra el prota más que dejarle en claro el que lastimarían a personas inocentes si luchaban allí, dejando de esta forma estupefacta a esta al igual que a Magner por tal sabia decisión a su corta edad, procediendo en mostrarse como el prota le aclaraba a esta el luchar más tarde en un mejor lugar, dándole a saber también su tío el que por el momento lo primordial era la invitación de la familia Sade, terminando de esta forma por hablar telemáticamente con Larsen. Mientras reclamaba el como éste había leído el ambiente en aquel momento por el bien de ambas familias, apareciendo a su vez una ventana frente al prota la cual decía el que Magner analizaría desde aquel instante todas sus acciones, puesto que en este cabía la posibilidad de que el prota fuera una variable preparada por su padre el patriarca, por lo cual el prota tras saber esto no perdería la oportunidad para mover el escenario a su manera, terminando este por salir de sus pensamientos al notar cómo el sistema notificaba el accederle una nueva habilidad, siendo esta la bendición del creador con la que tras este ver aparecer un libro, procedería en inspeccionarlo notando a su vez con clara incredulidad el cómo en este se encontraba un ajuste pasado que había hecho a su historia original. A su vez que también contenía una gran cantidad de cambios anteriores notados por él, por lo que éste tras percatarse de que aquel libro tenía varios espacios en blanco, sabría el que rellenarlo era su deber como el creador que era en el pasado, terminando este por salir de aquel espacio al notificarse que su tiempo para hacer los ajustes había terminado, por lo que este tras volver sabría el que debía cumplir ciertos requisitos para volver a activarlo, no teniendo de otra en aquel momento más que llevar a estos junto a Evelia por petición de ambos. Para acto seguido verse como tanto Evelia como Magner se saludarían después de mucho tiempo, enfatizando este de forma exagerada el que ésta era mucho más fuerte que la última vez, dándole a saber ésta el que muy probablemente podría derrotarlo en el transcurso de 5 años más, mencionando a su vez con nostalgia del cómo está en su niñez lo desafiaba a varios duelos, contestando este a Evelia que ésta a pesar de haberse vuelto más fuerte había perdido su niño interior, recordando a su vez el cómo. Para esta nunca era mal momento para atacarle, llegando el momento en el que inclusive ésta le quemaría el cabello tras dormir. Mencionando está entre risas el querer haberlo asesinado en aquel entonces provocando la risa de este, a su vez que se veía como Rosalind tras tomar la palabra se presentaba preguntando de forma amable si acaso la recordaba en el pasado,
siendo tal personalidad algo que no encajaría con la perspectiva que el prota tenía de esta, siendo así como está en el presente le haría saber el que en un futuro cercano quería ser igual de fuerte a esta, reconociendo a su vez el prota el potencial que había en Rosalind, ya que está al ser de la familia Grandel lo más seguro es que pudiera llegar muy lejos gracias a su espíritu de lucha. Siendo esto último afirmado nuevamente por esta quien mencionaba el entrenar fuerte para conseguir su meta, transcurriendo a su vez unos cuantos minutos en los que el prota se preguntaba del cómo estos dos podían comer tanto, procediendo en salir de sus pensamientos al oír como su hermana pedía un momento a solas con terminando así estos por marcharse del lugar mientras acordaban la hora de encuentro en el portal, a lo que tras volver con el Larsen y Evelia se oiría a esta preguntar a su lindo hermano por los anteriores sucesos, dándole a saber el prota el que ya había anticipado cada uno de los anteriores movimientos de Rosalind, por lo que ante esto Evelia le cuestionaría el por qué no la había retado en una arena de combate para solucionar tal rencor, interpretando de esta forma el prota el que ésta quería saber del por qué había usado sus técnicas a medias en aquel instante, dando como respuesta está el que lo había hecho por el rey del combate, agregando el tan solo haberlo hecho para llamar la atención de la segunda persona más poderosa de la familia Grandel, siendo así como Evelia tras unir cada uno de los puntos en estas palabras lograría dar el plan del prota, mencionando así para sí mismo el que esperaba ser visto como una peligrosa variable por Magner, sin mencionando el estar bastante sorprendida por haber comprendido el que el prota había leído a Magner con tan solo un vistazo. Saliendo así de sus pensamientos a su vez que el prota confirmaba cada una de sus teorías ya dichas, dándole a saber el que a partir de ese momento el rey del combate querría saber todo de él, siendo estas últimas palabras lo que le recordaría a Evelia como su padre le había ordenado el hacer que el prota destacase como una variable, reconociendo en aquel instante, dado como éste había logrado el que era su deber en tan solo una tarde, halagando a su vez el enorme potencial que éste tenía para analizar cualquier situación a la escasa edad de 10 años, por lo que tras saber aquello ahora más que nunca haría lo imposible por tener a Larsen de su lado, terminando por mencionar a en que pronto tendría que pasar por un nivel de peregrinaje al igual que está a sus 14 años, mencionando está el estar inconforme al no haber aprovechado tal ciclo de su vida para tratar de matar de forma segura a Magner al no conocer su posición en aquel entonces, siendo tal expresión algo que el prota diría en Evelia como una mirada tan cálida pero una mente tan cruel y brutal. Para acto seguido verse como está en el pasado se le habían dado 3 oportunidades para poder matarlo, reconociendo en aquellas palabras el que estos parecían ser muy buenos amigos, lo cual confirmaría Evelia al mencionar como Magner siempre buscó en todos inclusive en ella saciar su inconformidad de no saberlo todo. Siendo tales palabras tomadas en cuenta por el prota quien a su vez le pedía a esta el pasar lo que queda de tiempo juntos de forma normal, preguntando a su vez esta si acaso había estado en algunas ciudades de comercio como aquella. Asintiendo de esta forma Evelia con algo de tristeza mientras agregaba el que cada una de aquellas ciudades habían sido destruidas por su culpa, por lo cual el prota al ver que no había de otra optaría por tomarla de la mano, mientras recalcaba el que entonces guiaría su camino, dando a Evelia una leve sonrisa mientras procedían en alejarse, para acto seguido volver con Magner y Rosalind, mencionando esta última del cómo hace 2 años el prota era una completa basura, preguntándose a su vez del por qué el Larsen que había tenido frente suyo era tan distinto, reconociendo tal cambio su tío como algo imposible y estando seguro que todo aquello era una fachada. Preguntándose por cuáles eran los planes que el patriarca de los Maitón tenía puestos en él, sabiendo a su vez el que los Ade los habían invitado a ellos por pura cortesía ya que en realidad a quien querían eran al prota, justificando esto último ya que su familia era la más débil entre los Maitón y los Ade, por lo que ya sabiendo esto no podría permitirse el dejar que una variable devorara en el futuro a los Grandel, proponiéndose de tal manera en aquel instante el descubrir el plan de los Maitón. A lo que tras cambiar de escena se vería a estos entrar en un portal hecho por Evelia, advirtiendo está a Magner el tener cuidado ya que aún tenía un intento para atacarlo, procediendo a su vez todos juntos en entrar mientras se notaba clara incomodidad por parte de Rosalind, terminando estos por llegar así a una pradera en la que Evelia mencionaría el no haber hecho nada por los niños, siendo esta interrumpida en aquel instante por Cassian quien daba la bienvenida a cada uno de estos. Sorprendiendo esto un poco al rey del combate ya que aquel chico sería el posible sucesor de su clan en un futuro, donde tras volver con el prota se vería a hablar cómodamente con Cassian, mientras que Rudia al ver esto intervendría recalcando el ser esta la mejor amiga de Larsen,
dejándole a saber con que él también era un buen amigo en varios aspectos con el prota, confundiendo esto un poco a al no saber de qué estaba hablando, por lo que sin más optaría en reafirmar ser la más cercana al prota a su vez que aceptaba ser la amiga de Cassian, teniendo de esta forma Rosalind que interrumpir tal escena al recordar el que también era una invitada de la familia Sade, provocando esto último que Cassian se disculpara ante siendo tal disculpa bien recibida por a su vez que veía con cara de póker como estos volvían a su círculo de amistad, reconociendo Magner a su vez tal escena ante sus ojos como una dinámica hecha por el prota, haciéndole pensar a su vez el que Larsen a diferencia de los demás chicos allí parecía una serpiente muy astuta, terminando de esta forma por volver con el prota quien le daría a conocer a Cassian el que tendría un duelo con Rosalind, pensando para sí mismo el que aquel combate sería su debut ante las tres familias principales. Para una vez y haber pasado unos minutos verse como los residentes se encontraban hablando sobre la futura batalla, mencionando estos con que seguramente Rosalind ganaría contra el bastardo de los Maitón, mostrándonos de esta forma al patriarca de la familia quien le pedía la opinión del combate a su hijo, dando como respuesta a el pensar que el prota era una completa escoria al inicio igual que los demás, pensamiento el cual cambió tras conocerlo sabiendo el que sería un gran rival, aclarando el que por el momento él era más fuerte, generando estas palabras en el prota el que inclusive su hijo pensaba que podría superarlo en un futuro, estando seguro de que aquel chico era una variable hecha por el clan Maitón, a lo que tras dejarse de rodeos preguntaría a Cassian por quién ganaría el duelo, dando a saber el que Larsen tenía tantas posibilidades de ganar como de perder, puesto que poseía un corazón muy blando, provocando esto la curiosidad de su padre quien mencionaría el tener que ir y ver tal duelo con sus propios ojos, agregando el ver cómo era el chico que se había convertido en el amigo de su hijo. Terminando de esta forma por llegar el tan aclamado día en el que Rosalind parecía estar más que lista, mientras que por otra parte el prota se había propuesto manipular toda la situación según sus planes, ya que en aquel momento tenía encima suyo los ojos de personajes importantes en la historia, mostrándose así como en aquel instante Rosalind sería la primera en tomar la iniciativa del combate, arremetiendo rápidamente contra el prota quien activaría en aquel instante su habilidad de ralentizar, logrando de tal forma el evadir su golpe y por consiguiente leer la trayectoria de cada uno de los demás, terminando así por bloquear hábilmente uno de estos lo cual sorprendió a ya que estaba usando su espíritu de combate, sorprendiendo esto mismo tanto a Evelia como Magner mientras que Rosalind con aún más furia retomaba el combate, contraatacando de esta forma una y otra vez siendo cada uno de estos intentos bloqueado por Larsen, quien a su vez había tratado de devolver el golpe generando que retrocediese, dejando verse en una clara expresión de cansancio mientras que en él, prota una claramente calmada, dejando esto mismo estupefacto tanto al rey del combate como a Evelia y los demás presentes, puesto que ante los ojos de estos el prota estaba leyendo los movimientos de Rosalind a la perfección, pensando a su vez el que una manzana no caía muy lejos del árbol, por lo que lo más seguro es que hubiera recibido entrenamiento estricto desde su niñez. Volviendo así al combate en el que se veía a una frustrada Rosalind por no haber acertado tan siquiera un golpe en Larsen, siendo esto de igual forma notado por su tío quien agregaba el que por tal conducta estaba mostrando más aberturas las cuales eran notadas por el prota, enfatizando el tan solo observar como el prota con su método defensivo demostraba ser más hábil que generando esto aún más curiosidad en Magner por lo que podría mostrarle la creación de los Maitón, procediendo en dejar esto un poco de lado mientras reconocía el claro potencial en estos dos, siendo aún mayor el caso del prota ya que estaba controlando la batalla con un simple combate mágico, compartiendo mismo pensar el patriarca de la familia Sade, quien agregaba el que todo apuntaba a que el prota había sido criado en secreto de los ojos del mundo, preguntándose a su vez del por qué exponía tal fuerza ante ellos, quedando como única respuesta a esto el que Larsen estaba provocando a las dos familias principales en aquel momento, siendo tal esto mismo escuchado por Evelia quien sonreía ante los planes del prota, a lo que tras volver al combate se vería a Rosalind exigirle al prota no solo defenderse, procediendo de tal forma en atacar al prota con claro enojo a su vez que intensificaba su uso del espíritu de pelea logrando conectar un poderoso golpe en Larsen, terminando así en el suelo escupiendo sangre mientras escuchaba los reclamos de Rosalind al no esquivarlo, dándole a saber con que su expresión decía el querer impactar en él aquel golpe, siendo esto algo que enojaría aún más a su vez que le proporcionaba una poción al prota, mencionando el que había perdido la batalla por usar su espíritu de pelea,
aclarando el que lo perdonaría ya que en aquel momento no estaba tan enojada, sin mencionar el que había partido unas cuantas costillas en él, procediendo así en mostrarse como Cassian sería el primero en acudir al prota, mientras que en este Larsen veía como el prota le anunciaba que Cassian estaba en un estado de admiración hacia él, escuchando de esta forma el como éste mencionaba estar feliz de ser su amigo, mientras que por otra parte retaba a este a un duelo oficial como amigos. A lo cual el prota ni corto ni perezoso se negaría a esto ya que había gastado la mayor parte de su mana, sin mencionar que Cassian en su estado actual de adrenalina podría cortarlo a la mitad sin pensarlo. Optando así de tal forma Cassian en comprender esto y pedir al prota el aplazar su duelo para el siguiente día, siendo esto algo con lo que el prota no tendría problema de aceptar. Para acto seguido verse como éste se dirigía así a Rosalind a la cual le pediría un favor, estando esta aún a la defensiva al preguntar si acaso la humillaría, dándole a conocer el hecho de haber sentido algo al momento de haber sido golpeado por ella, provocando esto último una expresión de repulsión en esta al pensar lo peor, por lo cual el prota le aclararía el pensar que su técnica podría ser su forma de aumentar su poder. Agregando el que si le ayudaba quedaría en deuda con esta, mencionando Rosalind para sí misma ante esto el que su venganza de varios años había sido arruinada en tan solo un día, procediendo esta en ser interrumpida por Magner quien pedía a esta cumplir el deseo de Larsen, ya que no era un mal negocio el tener una deuda pendiente con alguien de una familia poderosa, siendo estas palabras algo que ayudaría al prota a que ésta aceptara su propuesta, confirmando así por su honor de mago el cumplir con su promesa con esta en el futuro. Provocando de esta forma una sonrisa en Evelia ya que había confirmado ante dos de las familias más fuerte el ser parte de la guerra de sucesión, donde tras volver con se vería darle instrucciones a Rosalind para golpearle, dudando así un poco al inicio pero al final acatando tal petición al golpear al prota con todo, mientras que se veía como el ya nombrado había notado una reacción tras aquel golpe, a su vez que pedía a el que lo golpease a una vez más, siendo esto nuevamente aceptado por esta mientras eran vistos con confusión por su tío, mientras que Evelia daba a conocer con una actitud sorprendida el que parecía que el prota estaba reaccionando ante el espíritu de pelea, mostrándose así como después de un tiempo ambos se detendrían, sabiendo el prota en aquel instante el que su maná trascendental estaba provocando aquella reacción, preguntándose del por qué tal reacción disminuía cada vez más. Apareciendo de tal forma ante el prota el sistema quien informaba al prota de haber una probabilidad carente, sabiendo en aquel instante el prota el que tendría que rellenar de alguna forma aquella probabilidad, a su vez que ante aparecía el libro de ajustes del sistema con el cual tras su aparición congelaría el tiempo a su alrededor. Procediendo de tal forma en ver aquel ajuste que provocaba una probabilidad carente, con la cual el prota tras ver que le pedía una razón para justificar esto, procedería en tomar un lápiz con el cual se propondría el escribir una razón que justificara tal ajuste sin necesidad de que interviniera en la historia, para al cabo de un momento mostrase como tal ajuste era el que Larsen no obedecía las reglas de aquel mundo, recalcándose a sí mismo el no haber pensado en algún otro motivo, ya que en ese mismo instante estaba lleno de preguntas las cuales tenía que dejar atrás si quería avanzar en la historia. A lo que tras esto se vería al libro desaparecer de las manos del prota volviendo el tiempo a transcurrir, mientras el sistema le daba a saber el que podría hacer nuevamente un ajuste en 10 segundos, para una vez y haber llegado la noche verse a Eida completamente dormida y ser despertada por alguien que llamaba a la puerta, donde tras ver de quién se trataba le preguntaría seriamente si acaso pretendía acosar a Larsen, terminando así el ya nombrado por salir de su ducha a la vez que era observado con sorpresa por Magner, quien se preguntaba del por qué el prota tenía un cuerpo tan definido si era un mago. Preguntando de tal forma Rudia si acaso podía tocar los abdominales del prota, negándose al instante mientras le pedía a Eira el traer su ropa, donde tras la llegada de Magner se preguntaría del por qué alguien tan fuerte servía a para acto seguido verse a estos un poco más cómodos el prota dar a conocer el saber sobre la curiosidad de por él, agregando el estar de igual forma interesado en el estilo de lucha de Magner, por lo cual esperaba que tuvieran un cambio equitativo de intereses. Replicando Magner con que aquello traería problemas entre ambas familias, respondiendo el prota a su favor el que la razón de estar allí era para evitar los ojos de su padre, siendo esta última aclaración lo que desmontaría la teoría de que había sido entrenado por los Maitón, procediendo en aquel momento en evaluará el cuerpo del prota, agregando el que una vez si usará su espíritu de pelea en él tendría que aceptarlo, por lo cual el prota con algo de duda terminaría por aceptar esto último,
Percatándose el rey del combate como Larsen había creado la situación en la que éste no podría intentar nada contra el prota. Terminando de forma sarcástica en reír mientras admitía la inteligencia del prota, donde el ya nombrado estaría recordando como anteriormente había escrito un guionazo, en el que su cuerpo podría aceptar la energía del espíritu de pelea para fortalecerse aún más, siendo tal suceso lo que estaba ocurriendo en la actualidad en la que el prota estaría tomando tal poder como suyo. Mostrándose como ante esto Magner estaba emocionado puesto que la habilidad del prota parecía no conocer límites, procediendo en preguntar a este del cómo había aprendido tal técnica de combate mágico, dándole a saber Larsen con que éste lo había aprendido por su propia cuenta, además de querer perfeccionar tanto su combate mágico como su espíritu de pelea, pensando a su vez para sí mismo el que su familia detestaba todo aquello que no fuera magia, así como por ende a aquellos que no eran magos, siendo gracias a esto que Magner le preguntaría a este si en verdad era un maitón, lo cual no sería negado por el prota generando una risa descontrolada en este, quien le pedía el dejarse de rodeos y decirle lo que quería desde un principio. A lo cual este sin titubear le pediría ser su mentor, diciéndose este para sí mismo el necesitar de Magner para perfeccionar sus nuevas habilidades, ya que de esta forma podría llevar su combate mágico a un nivel que su familia desconocía, terminando este por salir de sus pensamientos al oír cómo Magner le cuestionaba si acaso su padre lo permitiría, generando en este una expresión desentendida al oír cómo este aseguraba tal permiso, puesto que no cabía en su cabeza el hecho de que un mago aprendiera el arte del combate. A lo cual el prota replicaría el ya saber que tal petición significaba ante los demás el que los maitón se habían inclinado ante los Grandel, agregando el que era demasiado tarde para rechazarlo puesto que éste ya había usado su espíritu de pelea en él, siendo esto algo que le haría entender a Magner el que había perdido ante el prota desde el inicio, por lo cual tan solo le restaría preguntar por el tiempo de combate mágico que éste había usado, dándole a saber el prota el que aquello no sería nada cuando éste logrará combinar el combate mágico y el espíritu de pelea, dejándole tales palabras aún más en claro a Magner el que el chico ante sus ojos podría ser peligroso para todos en el futuro, procediendo en preguntarle si acaso todos los sucesos anteriores eran para llamar la atención, asintiendo el prota ante tal pregunta mientras agregaba el querer aún así el perdón de Rosalind. A lo que tras haber dejado esto un poco de lado le preguntaría al rey del combate si acaso no quería ver la nueva creación de un arte marcial, alegando el ya nombrado con que parecía un secuestro si éste permanecía en aquel lugar, teniendo así el prota que aclarar el que era irrelevante si era un maitón o no, ya que su padre de alguna forma lograría sacar beneficio de su estadía allí, mencionando Magner con que aquello aún le seguía pareciendo una locura, siendo la única explicación para tales decisiones del prota el que éste lo había planeado por mucho tiempo, optando aún así por aceptar ya que quería descubrirlo por sí mismo. Aclarando al prota el que éste desentrañaría todos los secretos en él durante sus entrenamientos, así como también descubrirían lo que los maitón tenían planeado con alguien como él. A lo que tras transcurrir de escena se vería a Anton recordar la anterior charla del prota, en la que se decía él no creer que éste pudiera apoyarlo en unos planes tan grandes, puesto que sabía el que su joven maestro quería unificar a las tres familias y hacer de aquel un mundo bello, terminando así este por ser interrumpido por Eira quien le ofrecía un pañuelo, mientras se oía como ésta le aclaraba el tener que ser fuerte si quería apoyar al prota, dándole a conocer el que tras volver a casa el prota tendría que pedir permiso al patriarca, dándole a saber Anton el que arriesgaría su vida por Larsen aun si era castigado por el líder de la familia, puesto que era su deber como su sombra el proteger su luz, a lo que tras una vez y haber dicho esto se vería desparecer a Eira, transcurriendo de igual forma de escena en la que se vería a Evelia junto al prota por pedido de este, donde ésta le pediría que le dijese todo con detalle ya que tal momento trivial era realmente valioso para ella, preguntando así el prota a esta si acaso le gustaban los tulipanes, respondiendo esta al instante que sí, a su vez que mencionaba el que eran lo más hermoso para ella, al igual que lo fue alguna vez la magia la cual con el tiempo se había vuelto lo más brutal en su vida. Recalcando el que a diferencia de esta las flores no podían hacer daño alguno, a lo que el prota tras escuchar esto juraría a esta el darle en el futuro un ramo de flores, provocando de inmediato en esta una expresión amable mientras mencionaba el sentir bastante agitado su corazón por aquellas palabras, siendo así como está tras estar de buen humor oiría como el prota mencionaba el querer quedarse allí, provocando estas palabras en Evelia la duda de que Larsen quisiera ser el próximo patriarca, por lo cual con permiso de éste evaluaría si acaso tal dato era falso o verdadero.
Sabiendo así el que el prota no estaba mintiendo, por lo que le cuestionaría a este del por qué estaba tan ansioso, dando como respuesta a este el tan solo querer vivir, ya que inclusive en aquel instante el sexto hermano estaba entrenando para asesinarlo, respondiendo a este Evelia en contra, ya que no pensaba que la sucesión fuera a ir tan lejos, por lo cual el prota recalcaría el que inclusive su padre había asesinado a sus hermanos, por lo que éste se volvería no solo más fuerte para sobrevivir, sino también para proteger a su madre, llegando estas palabras a lo profundo del corazón de Evelia, mientras se nos narraba el cómo ésta tenía un amor incondicional a su familia, llegando inclusive a ser cruel o amable por el bien de ésta, mostrándose así como ésta en el pasado había aniquilado toda una aldea por tal ideal, mientras se decía a sí misma el no querer matar al último sobreviviente, pero no teniendo de otra por el bien de su familia, cegando a su vez a su corazón para que creyese que aquello era lo correcto, siendo esta misma razón por la cual había trabajado más que nadie para volverse la patriarca de la familia y anular la guerra de sucesión, aunque para cumplir esto tendría que obtener una magia que aplastara a todo y a todos, llegando inclusive está a eliminar un demonio de alto rango a tan solo la edad de 10 años, esto con el fin de no aceptar misiones que incluyeran el asesinar humanos, que bien podrían ser más fáciles, siendo cada una de estas cosas reconocidas por el prota como escritos ecos por el sin más, agregando el no saber que aquellas palabras vacías se habían vuelto la realidad de personajes como Evelia, por lo que este tras volver nuevamente al presente mencionaría el volverse aún más fuerte inclusive, que está para protegerla, a lo que ésta tras oír tales palabras no se haría de esperar su expresión de sorpresa, la cual vendría acompañada de una risa puesto que era su primer vez oyendo aquello. Por lo que sin más esta mencionaría el que era un placer siempre hablar con Larsen, dejando el ya nombrado esto un poco de lado al asegurar que convencería a su padre de tal permiso, transcurriendo de tal forma la noche y llegando el día en el que se celebraría el cumpleaños de Cassian, siendo lo más extraño para Larsen él, como Rudia había conseguido tal vestido, mientras que para la ya nombrada lo más increíble era el pastel de 4 niveles frente suyo. Terminando de esta forma por llegar Cassian, al cual tras felicitar procedería Rudia en entregar su regalo, siendo esta una piedra la cual según su padre era de la buena suerte, siendo esta misma la que le haría pensar al prota el haberla visto antes en el camino, continuando Rosalind en entregar su obsequio a Cassian, y llegando por ende el turno del prota, quien mencionaba no tener uno, siendo aceptado de buena forma por Cassian, quien procedería en oír cómo Larsen le prometía el compensarlo al quedarse un tiempo allí y tener duelos con este, siendo esto algo que sorprendería de sobremanera a Cassian. Por lo cual el prota le pediría a este el conseguir el permiso de su padre, siendo cada una de estas palabras escuchadas por Eira a las afueras, para acto seguido mostrársenos la despedida de estos momentos después, despidiéndolos a su vez Cassian, mientras que el prota le prometía regresar pronto, siendo tal escena presenciada por Rosalind, quien le decía al prota esperar verlo nuevamente de una forma diferente. Procediéndose de esta forma está en marcharse frente al prota, el cual tras volver a lo suyo, le confirmaría a su hermana el tener la confianza de lidiar con la furia de su padre. Procediendo de tal manera en mostrarse la fortaleza del patriarca y en la cual el prota se encontraba ahora, mientras se decía sentir el miedo recorrer todo su cuerpo, para una vez y entrar oír como su padre mencionaba conocer todo ya, preguntando a la vez al prota si acaso conocía la magnitud del problema, puesto que si éste no se abstenía en aquel instante lo tomaría como una ofensa a él, para una vez y dicho esto aparece de forma inmediata una daga en la mano del prota, la cual podría provocar su muerte inmediata, por lo que el prota sin acobardarse le pediría a su padre recordar su anterior plática, agregando el haber notado la debilidad de Cassian ante los sentimientos y la relación, por lo cual estaba seguro de poder hacerlo su perro, sin mencionar el que a diferencia del mundo entero había visto el verdadero potencial del combate mágico, pidiéndole su padre a este el continuar al prota y terminando por revelar ser portador del sagrado cáliz de la trascendencia, con el cual tras el último viaje había notado la reacción de este con el espíritu de pelea y su combate mágico, por lo que este ya se había adelantado a reservar su llegada nuevamente a ese lugar, agregando el haber establecido una buena conexión entre las tres familias, siendo tales palabras algo que provocarían que la daga estuviera ahora en su cuello, mientras que nuevamente este sin vacilar aclaraba el hacerse responsable con su vida por cualquier rumor falso, preguntando de esta forma a su padre a este por lo que ocurriría tras este ceder el permiso, por lo que este al ya haberlo dicho casi todo tan solo le quedaría improvisar al mencionar que serían bien vistos por todos al ofrecer primero ellos una unión, procediendo en enfatizar que a pesar de que un líder necesitaba ser poderoso y absoluto,
Lo que verdaderamente hacían a un jefe eran un cálido abrazo y una postura humilde para ser un gobernante, dándole a saber su padre el que si no hubiera completado tal frase lo más probable es que hubiera dejado de respirar, procediendo de tal forma en acceder al prota el permiso que deseaba, provocando nuevamente el enojo en este al pensar que Larsen estaba justificando el posible fracaso por su edad, teniendo así que aclarar el necesitar el cálido cuidado de su madre junto a él. Siendo esto último lo que provocaría una carcajada en el patriarca, puesto que sin lugar a duda el prota sabía cómo manipular a las personas, preguntándose del cómo un chico tan excepcional como él había sido considerado un bastardo, apareciendo de esta forma ante el prota el sistema quien le advertía que su padre había provocado sin querer una probabilidad de colapso en las historias, sabiendo que si el mundo colapsa estarían aniquilados todo incluido él, trasladándonos a escena con Evelia en su estudio en la cual notaría la presencia de Persa. Procediendo en preguntar del por qué estaba leyendo un libro de cultivo de magia fácil, lo cual sería ignorado por Evelia ya que quería comentarle algo a esta, siendo el mismo caso para Persa por lo cual sin ningún tipo de rodeos Evelia mencionaría el cuidar desde aquel momento al prota, pareciéndole esto algo gracioso a Persa ya que la ya nombrada iba a decir lo mismo. Diciéndose a sí mismo Evelia con que su padre las estaba probando para saber quién podría ayudar a crecer de mejor forma al prota. Por lo cual al ya saber esto no daría un paso atrás ante Persa, donde la ya nombrada le preguntaría si acaso utilizaría la fuerza como último recurso, recalcándole a su vez el ya haberlo hecho múltiples veces en el pasado, por lo que ya sabía que no completaría su trabajo al igual que aquella vez, a lo que sin más Evelia se dejaría de palabras siendo de igual forma con Persa, lo cual provocaría un gran choque de maná en tal residencia, mostrándose así a los pocos momentos a una Persa en él, suelo sangrando mientras le recalcaba a esta el ser muy blanda, siendo inmediatamente interrumpida por Evelia quien tras someterla le recalcaría el ser ella quien protegería a Larsen, provocando dichas palabras el que ésta estuviera aún más interesada en él, razón por la cual Evelia pediría una justificación a tal comportamiento de Persa por el prota, dándole a saber con que solo le parecía adorable. Respuesta la cual no sería bien tomada por Evelia a su vez que aplicaba más presión en Persa, dando como respuesta a esto la ya nombrada con ya saber el interesante hecho de que el prota había obtenido su segundo círculo a los 10 años, razón por la cual había enviado una sombra a seguirlo desapareciendo esta misma misteriosamente, sabiendo a su vez que esto se debía a Evelia la cual parecía tener de igual forma cierta obsesión por el prota. Por lo que ésta al estar más calmada le pediría marcharse ya que habían llamado bastante la atención, acatando estas palabras Persa quien se decía el tener aún más ganas de obtener al prota tras aquella noche, siendo tales palabras algo que causaría ahora en el prota una sensación escalofriante, estando a su vez su madre preocupada a la cual calmaría al instante, procediendo ambos de tal forma en degustar la comida con tranquilidad, puesto que el prota sabía que al tener a Eira estarían a salvo de cualquier asesino. Siendo en aquel instante está bastante amable con Larsen al pedirle comer bien, por lo cual de forma precavida utilizaría su ojo divino en la comida, descubriendo así que en esta última se encontraban algunos rastros de Saken, el cual según el sistema era un veneno bastante mortal que podría ayudar a un mago contra su inmunidad a los demás venenos, preguntando aún así si acaso había puesto algo especial en la comida. Dándole a saber que no mientras recordaba del cómo en el pasado había crecido comiendo aquello en su niñez, terminando así por aceptar tal respuesta con algo de nerviosismo, a su vez que en aquel momento estos eran interrumpidos por Anton quien le pedía el matarlo en aquel instante, optando así el prota por pedirle a el primero explicarse, mostrándose así como a los pocos segundos ya estaría al tanto de la situación tras haber usado su intuición, halagando en aquel momento Eira tales habilidades del prota al haber detectado el Saken, agregando el haber hecho bien al intentar ocultar sus habilidades analíticas de ellos, pensando para sí misma el que el prota siempre le mostraba más de lo que podía ver en él, procediendo en aclarar el que el plato hecho para su madre no tenía nada de aquello, ya que había sido especialmente teniendo en cuenta el saber, lo cual sería claramente agradecido por estar en aquel momento, a lo que tras pasar unos minutos se vería al prota en su habitación junto al cáliz de la trascendencia. Viéndose en como el anterior veneno no le había sentado nada bien, terminando estos por ser interrumpidos por Rudia, quien preguntaba la hora a la que se marcharían ya que quería comer nuevamente torta, teniendo el prota que aclararle el que tendrían que esperar ya que no habían portales, por lo que tras recibir tal respuesta optaría por prepararse para dormir junto a Larsen, procediendo en quedarse rápidamente dormida ante la mirada confusa de
A su vez que llegaba en aquel instante Eira ordenándole a ésta el llevarla a su habitación, acatando dicha orden al instante dejando aún más en shock al prota por tal forma de actuar. A lo que tras llegar el siguiente día se vería al prota junto a todos listos para emprender su viaje, pensando para sí mismo Larsen el que si estos usaban un carro muy segaramente provocarían la envidia de las demás madres, por lo que tal acción era algo innecesario. Además quería dar su primer paso a la adolescencia de forma tranquila, pasando de esta forma unos cuantos minutos en los que por fin llegarían a su destino, siendo inmediatamente recibidos por Cassian quien parecía estar esperando, correspondiendo el prota de igual forma el saludo a este recalcando el ahora sí poder mantener su promesa de tener un duelo con este. Agregando con que no sería igual de fácil que la última vez, para acto seguido verseles ahora uno frente al otro, diciéndose para sí mismo el prota el que había cambiado mucho desde el último combate, recalcando el que a pesar de haberse vuelto aún más fuerte no creía ganar ya que Cassian en sí era su creación maestra, por lo cual al ser un genio entre genios jamás había perdido un duelo en su vida, puesto que a pesar de ser un genio aún seguía esforzándose diariamente volviéndolo un monstruo, sabiendo además el que al igual que el prota había mejorado sus habilidades. Haciendo Cassian honor a estas palabras al haber hecho el primer movimiento, el cual tras ser esquivado por el prota procedería en ver cómo se abalanzaba, lo cual le haría pensar a Larsen el que quería un duelo cuerpo a cuerpo, sabiendo el hecho de que inclusive su habilidad de ralentizar no funcionaría con la velocidad absurda de notando así el prota en aquel momento como usaba su ki de espada, terminando por dar un sonrisa ante esto ya que sabía que aquello había sido intencional, provocando a su vez que bajara la guardia ante el prota, el cual ni corto ni perezoso aprovecharía tal oportunidad para contratar con todo, siendo esto mismo algo que Cassian ya había previsto esperando que perdiera el equilibrio, ocurriendo a su vez todo lo contrario al notar cómo Larsen lo recuperaba rápidamente, dándole a él ya nombrado una oportunidad limpia de atacar desencadenando una gran ola de choque, sorprendiendo esto mismo a los espectadores del combate, mientras veían cómo esto mismo había hecho retroceder a Cassian, agregando el ya nombrado en voz alta el rápido crecimiento del prota, pidiéndole último el que no se sorprendiera tan pronto ya que aún faltaba más. A lo que tras volver a la tribuna se vería a Magner reconocer la habilidad del prota, enfatizando el lamentar el hecho de que no hubiera nacido en su familia Grandel, siendo tal talento de igual forma admitido por el padre de Cassian, puesto que tras adivinar los movimientos de Cassian había actuado en el momento indicado con una sonrisa, terminando así por preguntarse cuáles eran los verdaderos planes del líder de los Maitón. A lo que tras haber pasado unos minutos se vería finalmente tanto a Cassian como a Larsen agotados en el suelo, halagando en aquel momento Cassian el rápido crecimiento del prota, donde último el que aún así había perdido ante dejando Cassian de lado ya que estaba feliz de saber que su amigo se había vuelto muy fuerte, sabiendo así el prota el que no podría ganar contra Cassian por las configuraciones de su historia, terminando de aquella forma por aclarar el que posiblemente sería enemigos en un futuro, puesto que ambos hacían parte de dos clanes que se disputaban una gran rivalidad, estando así Cassian en contra con esto último, por lo cual el prota le aclararía el que su amistad perdurará al igual que su rivalidad por el poder, teniendo a su vez estos que ser interrumpidos por el patriarca del clan Sade quien los felicitaba por tal show, siendo interrumpido a su vez por Larsen el cual le daba a saber el querer ser aún más fuerte que Cassian, sorprendiendo tales palabras al ya nombrado mientras que el padre de admiraba tal comportamiento, preguntando a por cuál sería la forma en la que lo lograría, teniendo así el prota que confesar el aprender de primera mano las artes marciales del rey de combate, provocando esto un poco de disgusto en él ya que sabía que lo había hecho con la intención de recibir un entrenamiento justo, agregando el también hacerles pensar que la familia Grandel deseaba a alguien como el prota, no teniendo más que hacer que confirmar tal hecho al preguntar a por su permiso, confirmando así el haber recibido el apoyo de su padre, desconcertando a su vez al líder de los Sade ya que aquello era absurdo, a lo que Magner aclararía el aún así tener que pasar una prueba antes, siendo esto último confirmado por el sistema al informar que se trataba de la prueba del tigre rojo y blanco, por lo cual afirmaría el aceptar cazar el tigre blanco, pidiéndole a su vez el que Cassian viniera junto a él en aquella prueba, mencionando a el que el tigre blanco era un oponente realmente fuerte, siendo interrumpido por Magner ya que aún no había dicho que tigre cazaría, terminando así por ordenarle el cazar un tigre rojo lo cual el prota aceptaría rápidamente,
dándole a saber a este el que tal petición era la que quería desde un inicio, sabiendo así que había vuelto a caer en los engaños de este, mostrándose como esto sería confirmado por el prota ya que sabía que le era imposible cazar un tigre blanco por el momento. Siendo tal comportamiento algo que le haría preguntar al rey del combate si había aceptado como un discípulo algo mucho más grande de lo que podía controlar, pasando así unos breves instantes en los que ahora se ve al prota mencionar que irían a acampar, dándonos a conocer el que podrían encontrar el tigre rojo en los alrededores de la ciudad de Garon, siendo el único problema el que llegar allí les tomaría bastante tiempo, siendo interrumpido en aquel instante por Rudia quien le pedía ir con por lo que ante la insistencia de esta el prota optaría por aceptar su compañía. Transcurriendo de aquella forma tal noche en la que ahora se vería preparasen a estos tres, para una vez y haber llegado a Garon el prota anunciar el que tomarían un descanso, siendo Rudia la que más necesita de esto al tener demasiada hambre, por la cual el prota optaría por ir a una posada mientras observaba los alrededores notando cómo esta parecía algo aislada, procediendo así en preguntar al primer hombre que veía si acaso aquella era la ciudad de Garon, asintiendo de tal forma, mientras les pedía evacuar rápidamente con claro temor, anunciando el que muy pronto llegarían los bandidos, mostrándose como ante esto Rudia aún estaba luchando contra su hambre, por lo cual el prota procedería en buscar un lugar rápidamente notando a su vez como en no habrían, por lo cual se preguntaría qué tipos de bandidos habían provocado aquello, siendo así como en aquel momento junto a Cassian detectaría el peligro, mostrándose de tal manera como frente a esto se encontraba un tigre rojo junto a un sujeto, el cual tras ser un poco detallado por el prota terminaría por dar con su identidad, preguntándose así del por qué un bastardo como aquel se encontraba en tal lugar. Procediendo en presentar a como Kaiden el jefe de todos los bandidos y que en el futuro conformaría una gran colisión con estos, terminando por salir de sus pensamientos al oír como les pedía identificarse, siendo esto ignorado por Cassian quien le preguntaba si acaso él estaba atemorizando aquella ciudad, confundiendo esto un poco a quien procedería en reír descontroladamente, mientras se daba a conocer a estos como alguien que disfrutaba cazar a los humanos, preguntando ahora si el prota a del si acaso quería cazarlo a ellos, sin mencionar el que no debía de tener permiso de cazar allí, dándole de esta forma a saber aquel tipo el no necesitar algún tipo de permiso, por lo cual el prota le replicaría a por los 7 guardianes de la ciudad, esperando a su vez 2 tipos de respuestas por parte de siendo una la de que hubo un trato secreto o el que él había cambiado en parte la historia original, no siendo ninguna de estas ya que había optado por atacarlos, ocurriendo a su vez en aquel instante una oportunidad en la cual el prota había aprovechado la habilidad del autor, leyendo de esta forma el prota la situación por la que estaba ocurriendo tal suceso en el presente a su vez que pensaba en la justificación perfecta para aquello. A lo que tras haber completado su cambio el tiempo volvería a la normalidad, siendo estos inmediatamente atacados por un zarpazo del enorme tigre, reconociendo a su vez el prota la gran rapidez de estando aliviado de que ninguno de ellos 3 saliera herido del anterior ataque, procediendo así el prota en mencionar a estos el estar allí frente a un tigre rojo, el cual podría matarlos con un ataque frontal sin mucho esfuerzo, siendo tales palabras ignoradas por Rudia quien en su enojo por el hambre crecería una gran bola de fuego, pidiéndole a su vez el prota el detenerse en aquel momento. Por lo que está en su afán de querer comer dispararía tal proyecto a su vez que se veía como tal ataque era devorado por el tigre sin más, sorprendiendo esto a Kaiden quien señalaría el perdonarlos si se unían a su organización, dándole a saber a estos por pedido de Cassian el que la organización del Pino eran dueños de la cordillera, siendo esto algo que ante ojos de Cassian eran simples bandidos, agregando el que cortaría la cabeza de esto por todo el temor que había provocado a las personas, preguntando así si acaso estaban seguros de querer morir todos allí, teniendo de esta forma Larsen que intervenir al señalar que había algo raro, puesto que para aquel sujeto no era extraño estar frente a 3 niños como ellos, sabiendo el prota gracias a esto el que sus últimos ajustes habían ido a la perfección, dándonos a conocer el hecho de haber puesto tal prueba como algo común entre los sucesores por lo que no estaban en peligro realmente, por lo que tras salir de sus pensamientos destaparía el que tal sujeto ya sabía quiénes eran ellos, siendo la única razón de para atacarlos el tener a clara fe en alguien, procediendo en mencionar a tal persona a su vez que se abría un portal encima de dando el prota por terminada así su oración al mencionar que se trataba de su hermana Evelia, apareciendo de tal forma está frente el prota el cual tan solo daría una leve sonrisa,
mientras se decía a sí mismo el saber que algo andaban mal ya que las cosas iban demasiado bien, puesto que era imposible que una ciudad de la cual ganaban ganancia los Maitón fuera asaltada por unos simples bandidos, sin mencionar el que Kaiden en aquel entonces parecía no haber cazado siquiera su primer humano, por lo que ante esto tan solo le quedaba una única respuesta a todo aquello, siendo el que aquel lugar había sido creado por completo por su hermana la única capaz. Mostrándose así como está ante tales palabras halagaría la inteligencia de este preguntando del cuando se había dado cuenta, dándole a conocer Larsen el haberlo sabido desde el inicio tras llegar, agregando el tan solo dar un show contra el tigre para mostrar algo de motivación, a lo que ante tal respuesta Evelia preguntaría a Magner si había pasado la prueba, donde esté a lo lejos no tendría de otra más que asentir a su vez que Kaiden halagaba al prota por su tranquilidad en tal situación, procediendo en disculparse por tal forma agresiva de actuar anteriormente, no dando mucha importancia a Larsen ya que después de todo aquello había sido su prueba. Pensando por otra parte Magner el haberse llevado una sorpresa al creer que Cassian sería el líder del grupo, saliendo así de sus pensamientos al oír como Cassian preguntaba si acaso la prueba era no acobardarse ante un rival, dando a saber en aquel momento el ya conocer la presencia de los espíritus guardianes, dato el cual Larsen había pasado por desprovisto por completo, recalcándose él no haber podido leer tal situación de no haber sido el autor, juzgando a su vez Magner el claro comportamiento confiado de Cassian al enfrentar al tigre tras saber de la presencia de los espíritus guardianes, contestando ante tal reclamo el ya nombrado el no tener vergüenza de aquello, puesto que sabía que al ya saber que no podría cargar con todo tendría que apoyarse en alguien confiable, siendo tal comportamiento algo que el prota admiraba en él ya que no solo no se avergonzaba de su debilidad sino que cubría esta misma con la existencia de alguien más, mencionando así en aquel momento el que también confiaba en Cassian en tales momentos, siendo tales palabras algo que a Evelia parecería ajenas a alguien de su familia, terminando a su vez por recalcar el no saber por qué aún así aquel niño movía tanto su corazón, ocurriendo así en aquel momento otra variable frente a Larsen la cual se escapaba del análisis de su ojo divino, saliendo a su vez de sus pensamientos al oír como Magner él preguntaba si había notado la presencia de los espíritus guardianes, asintiendo así mientras recalcaba el haberlo notado por su propia cuenta, agregando el conocer tal hecho ya que sabía que no podría salir herido al ser un invitado de la familia Sade, puesto que si ocurría algo como aquello sería una gran oportunidad para su familia, negando tal cosa Evelia por lo cual el prota enfatizaría el que aquello se debía a que no era como los demás, ya que si un bastardo como él cayera en un accidente desafortunado en el que perdiera su vida, los Maitón se beneficiarían tanto de deshacerse de él como de amenazar a los Sade, siendo tales palabras algo que le harían preguntar si acaso aquella debía ser la mentalidad de un niño de 10 años por su familia. A lo que el prota tras notar esto trataría de explicar su punto de vista desde un ángulo más lógico, siendo inmediatamente interrumpido en aquel momento por un inesperado abrazo de Evelia, mientras le daba a conocer el que aquellas palabras desgarradoras no eran apropiadas para alguien tan joven como él. Interrumpiendo en aquel momento Cassian al mencionar en voz alta el también ser la familia del prota, confundiendo a su vez al prota quien en aquel momento vería como Rudia saltaba sobre mientras decía el tener hambre, por lo que al ya saber que la prueba había acabado pedía el ir a comer juntos, aceptando a su vez tal petición el prota para acto seguido transcurrir unos cuantos días, en los que ahora se ve al prota frente a Magner aclararle el querer ir a la cordillera, justificando el que las vistas eran algo increíble puesto que era el único lugar creado con magia. Preguntando así el rey del combate si acaso quería una vacaciones, negando esto último el prota mientras justificaba el haber descubierto algo en el espacio creado por su hermana, siendo esto un mentira ya que en realidad iba por sus arreglos allí como el creador, por lo que agregaría el haber sentido un extraño flujo de mana, justificando a su vez el que no lo había notado gracias a que los Maitón tenían su propia forma de comunicarse, siendo esto último algo que asustaría a Magner al imaginarse tal tipo de comunicación, preguntando a su vez si acaso estaba bien que le revelara a tal secreto, dándole así a saber Larsen con que había 2 razones por las que su hermana lo había hecho, siendo la primera el guardar el secreto de su rivalidad con Cassian como también si descubría el mensaje oculto de de ir a la cordillera, diciéndose así en aquel instante el conocer la ubicación exacta en aquel lugar, ya que la pechera de dragón de 1000 años era un objeto que Cassian debía obtener en tal lugar, procediendo de tal forma en confirmar a Magner el tener que ir a la montaña de cabeza de dragón, donde tras oír la ubicación del destino del prota enfatizaría el tener un divertido recuerdo de aquel lugar,
A lo que tras estas últimas palabras se les vería ahora a estos haber viajado por un portal, pidiendo a su vez el prota algo de tiempo para descansar, lo cual sería negado al instante, replicando el prota con que aun si descansaban tardarían alrededor de 3 días en llegar, siendo esto mismo negado por Magner ya que éste planeaba llegar en tan solo uno, recalcando el que lo dejaría atrás si no podía aguantar el paso de un viejo, justificando ante esto Larsen con que él era un mago incapaz de usar portales, razón por la cual Magner le pediría el esforzarse aún más. Pasando así alrededor de unas en las que se notaría al prota claramente agotado, mientras se decía el que terminaría muriendo antes de siquiera llegar, terminado así por caer agotado señalando el no poder seguir, para acto seguido de esto vomitar en medio del desierto ante la mirada de este, quien se decía el pensar que duraría mucho menos ya que inclusive había superado a Rosalind, saliendo así este de sus pensamientos al oír como el prota preguntaba si acaso retiraría ante todos el hecho de ser su maestro, poniendo esto un poco alerta a este último quien lograría persuadir al prota, pensando para sí mismo el hecho de que el prota se había recuperado demasiado pronto, procediendo este en salir de sus pensamientos mientras le exigía el apurarse para seguir, replicando así Larsen con ya haberle dicho que normalmente debería de tomar 3 días. Notándose a los pocos minutos como estos habían vuelto a emprender su viaje estando ahora sorprendido Magner por tal velocidad de este, sintiendo en el ya nombrado la sensación de ir con el viento, pensamiento el cual era compartido por el prota quien había descubierto el cómo crear un canal con su mana para aprovechar a máximo el viento tras suyo, acción la cual tras ejecutarse notaría claramente los resultados a su vez que ocurría una actualización de atributo en aquel momento. Sabiendo gracias a esto el prota el que podría aspirar a ser un mago elemental gracias a su atributo trascendente, notando Magner la clara expresión del prota de haber descubierto algo nuevo, transcurriendo nuevamente unas cuantas horas en las que ahora se vería a Larsen en el suelo tras haberlo dado todo, aclarando a su vez a su maestro de no poder seguir más procediendo en caer inconsciente ante la mira preocupada del cáliz, mientras que por otra parte Magner recalcaba el que este era un monstruo al haber recorrido con el 100 kilómetros en 15 minutos. Siendo el prota alguien que le traería recuerdos de su niñez junto a su hermano, con la única excepción de estar seguro que ninguno de los dos lograría el récord del prota, enfatizando el que el ya nombrado se volvería aún más fuerte con el transcurso del tiempo, procediendo de tal forma en pasar las horas en las que tras Larsen despertar vería cómo estaba siendo arrastrado. Siendo esto notado por Magner quien le daba a saber el haber tenido que arrastrarlo con su viejo y frágil cuerpo, por lo cual ahora todo dependía de él ya que éste solo estaba para acompañarlo. Diciéndose en aquel momento el prota el tener que buscar cuanto antes el pozo allí, por lo cual tras preguntar a Magner sobre su recuerdo en tal lugar y este negarse al instante optaría por mirar los alrededores. A su vez que de forma inesperada se nos daba a conocer la historia detrás de Magner y la vez en la que éste había asesinado a un grupo de bandidos, siendo tal hecho algo que era desconocido para el mundo actual, para poco después mencionarse el que éste había conocido a una mujer, llamada Mai, siendo esta la misma razón por la cual había exterminado a los bandidos que la tenían presa. Aunque para desgracia de Magner ésta había sido envenenado anteriormente, razón por la cual había muerto minutos antes de que éste salieran de la montaña. Preguntándose ahora Larsen si acaso aquella mujer era la razón por la que éste no había buscado a nadie más en su vida, terminando así el prota por salir de sus pensamientos al oír cómo Magner le pedía el arreglárselas por su cuenta, ya que su relación con éste no era suficiente para intervenir por él, procediendo de tal forma el prota en marcharse del lugar para buscar algunas pistas, optando a su vez Magner por ir a un lugar en específico. Siendo tal lugar un pozo en medio del bosque en el cual éste recalcaba haber lanzado los cuerpos de los bandidos, procediendo a su vez éste en confirmar tal hecho notando en aquel instante como inclusive sus huesos habían desaparecido, por lo que la única opción que queda es que alguien se los hubiera llevado de allí, confirmándose tal teoría al ver cómo dentro de tal pozo había una barrera, por lo cual asumiría el que muy probablemente las almas estarían selladas allí dentro, optando así en romper la barrera ya que no le tomaría mucho esfuerzo. Siendo en aquel momento inmediato interrumpido por el prota, quien tras llegar fijaría su atención en aquel pozo ya que allí se encontraba la barrera de 1000 años, procediendo así de tal manera en preguntar a Magner si había algo sobre la barrera pues allí, notándose ante tal pregunta la clara molestia de a su vez que negaba saberlo, por lo cual el prota aclararía que era bastante extraño que hubiera una barrera tan bien elaborada allí, a lo que ante tal muestra de conocimiento Magner le preguntaría por lo que estaba pensando, compartiendo el hecho de cree que el propio pozo había creado aquella barrera,
siendo esto algo que no sonaba tan descabellado para el rey del combate, ya que tras haber matado a los bandidos en el pasado y recoger a May en un serio estado de envenenamiento, lo cual por ende había provocado la muerte de esta, recordaría el que un pequeño fragmento en el que está de forma extraña podía caminar normal cerca del pozo a pesar de su condición, saliendo de sus pensamientos al oír como el prota mencionaba el que para que el pozo usara la voluntad de alguien debía de haber una condición especial, agregando el que al ser este su maestro le daría a saber un secreto suyo, confesando de esta forma el que sus ojos tenían una habilidad especial para leer ajustes sobrenaturales, terminando por mencionar el haber sentido el nombre de May gracias a su habilidad, siendo esto algo que dejaría perplejo al susodicho, quien pensaba el que era imposible que el prota conociera tan siquiera el nombre de esta, recalcando a su vez Larsen el de extraña forma no sentir ningún tipo de sangre dentro, preguntando a su vez Magner a por todo lo que sabía sobre aquello, dándole por entendido el no saber nada más, siendo así como en aquel instante un extraño humo saldría de dentro del pozo, no teniendo ninguno de los dos algún tipo de explicación para aquello, procediendo estos en ver como tal niebla morada tomaba apariencia humanoide, dejando aún más en choque a estos, y aún más a Magner tras reconocer en esta la figura de su difunta amada Mía, terminando así está por mencionar el que había pasado ya bastante tiempo, sabiendo por otra parte nuestro prota el que a pesar de esta ser la amada de su maestro, tampoco era humana sino un yokai. Procediendo en aquel momento en preguntar a Magner si acaso no se había olvidado de ella, negando tal hecho el rey de las artes marciales, quien oiría como mencionaba el que ahora era viejo a diferencia de esta, siendo tales palabras notadas por Larsen, quien esperaba la reacción de su maestro en aquel instante, respondiendo así último con el estar aún así feliz de volver a verla, ya que gracias a eso podría dejar ir por fin su gran carga tras su muerte, a lo que de forma inesperada se vería a aparecer tras mientras le pedía un pequeño momento apasionado juntos de nuevo, ya que ahora se sentía más atraída hacia al ver que se había convertido en un hombre completo, pidiéndole así un eterno pero cálido momento juntos el uno al otro, optando tan solo por llamar al prota por su nombre a su vez que tomaba a Mai de la garganta, pidiéndole al prota el poner cuidado a la primera lección que le daría como su maestro, aclarando así en aquel instante el ambos estar frente a un yokai, por lo cual la forma más eficiente de matarlo sería con un gran poder de magia o espíritu de pelea, siendo en aquel momento interrumpido por Mai, quien le daba a saber el no conocer tales juegos bruscos de Magner, dejando tales palabras de lado al mostrarle al prota la que era una de las 4 voluntades mágicas del espíritu de pelea, reconociendo en aquel momento Larsen el increíble aumento de poder en el cual tras efecto su ataque se vería a preguntar por lo que le había hecho, sorprendiendo esto inclusive al prota, ya que no esperaba que de un solo golpe Magner rompiera el espacio en el que estaba, preguntaba así en aquel momento si acaso no la seguía amando aún, optando por simple ignorar mientras le preguntaba al prota si se había fijado bien, dando Larsen a esto una respuesta asertiva a su vez que procedía en replicar lo ya hecho, logrando de esta forma el dar un golpe limpio en el yokai, quien preguntaba del cómo le podían hacer aquello a una belleza como ella, dejando Larsen un poco de lado al pensar que había gastado bastante maná en aquel golpe, donde por otra parte se vería a algo despreocupada al pensar que aquello se había vuelto una competencia entre hombres por su belleza, teniendo de esta forma el prota que silenciarla al acabar con la mano restante de esta, procediendo en preguntar a su maestro del por qué no la había acabado de un solo golpe antes, jugando a su un poco con al señalar que aún la amaba, acto por el cual recibiría un fuerte golpe de su parte causando en Larsen claro sufrimiento, mientras que por otra parte Magner pensaba el que su alumno era un bastardo, agregando el que antes había utilizado un método muy común pero eficaz, el cual si era realizado por cualquier mago lo más probable es que le terminara por arrancar el brazo, enfatizando el no saber del cómo el cuerpo de un simple niño podía soportar tal poder destructivo. Para una vez y haber salido de sus pensamientos darle la oportunidad a Larsen de adivinar lo que le enseñaría, sabiendo así el prota de forma triste el que muy probablemente sería un método para ocultar sus ojos, puesto que los integrantes de su familia podrían sentir envidia, preguntándose así en aquel instante del cómo un mutante había salido de los Maitón, procediendo de tal forma el prota en mencionar el que dentro del pozo habría una mazmorra artificial, la cual había sido creada por Evelia por un motivo desconocido. Desconfiando así Magner un poco de las intenciones de esta última, razón por la cual el prota aclararía el saber que no lo quería matar sino tan solo verlo crecer,
Para una vez y haber dicho esto, Larsen arrojarse de cabeza, siendo seguido inmediatamente por Magner, donde este último se estaría recalcando el haber sufrido de manipulación mental todo ese tiempo por tal yokai, pensando a su vez el que si Evelia la hubiera descubierto no la hubiera dejado pasar, siendo estos últimos pensamientos lo que provocarían una destrucción de la probabilidad en el mundo. Dirigiendo de esta forma el prota la mirada hacia el causante de tal desastre, mientras pensaba para sí mismo el que si no quería que la realidad se degradase, tendría que crear una configuración que no provocara un efecto mariposa, optando de esta forma por ameritar y justificar el anterior hallazgo solo a la persona con los ojos divinos, aliviando esto último a Larsen ya que había solucionado el problema temporalmente, sabiendo aún así que en el futuro tendría que dar razones más fuertes que esa. Para acto seguido descender finalmente al suelo junto a Magner, quien preguntaba del por qué no había usado magia, confundiendo esto un poco al prota, quien avergonzado contestaría el tan solo ser un segundo círculo, respuesta de la cual dudaría un poco Magner ya que la cantidad de maná de podía ser propia de un tercer o cuarto círculo, saliendo de sus pensamientos a su vez que preguntaba a si acaso no podía usar magia básica como fuego para iluminar el entorno, dándole a saber el prota de forma nerviosa el que podría ser peligroso al ser una cueva hecha por un mago, terminando esto por molestar un poco a Magner a su vez que se veía a estos avanzar en la oscuridad, sabiendo aún así el prota que estaban yendo por el camino correcto, confirmando esto último al encontrar un estanque en el cual una voz imponente le pedía retirarse, preguntando de forma despreocupada a Magner del por qué Evelia había puesto su juguete en un lugar así, replicando el prota con que tan solo era un golem de bronce que funcionaba como guardián de las mazmorra, pidiéndole a su vez tal golem el retirarse a ya que estaba invadiendo el territorio del tesoro, sabiendo tras esto el prota que aún no podía ganar si luchaba con por lo cual sin tener más opciones procedería en prepararse para la batalla, conociendo de antemano el que si cometía un solo error allí podría morir o perder todo el apoyo de Magner, por lo cual tan solo tendría una oportunidad de victoria con recordando a su vez como en el pasado Cassian había sido casi asesinado por dicho golem, procediendo de tal forma en esquivar de forma fácil el primer golpe, mientras se decía el que a diferencia de Cassian no iba a ser golpeado por tal monstruo, para acto seguido verse como tras avanzar se decía el derribarlo de un solo golpe. Y fin. Bueno hermanos, recuerden apoyar mucho video si quieren seguir viendo las siguientes partes, aunque, para los que decidan tirarme ofrendas convirtiéndose en miembros del canal, lo más seguro es que sí o sí continúen viendo las actualizaciones de esta historia. Muchas gracias si te convertiste en miembro, chao y hasta la próxima.